En esta cápsula vamos a hablar sobre cómo estructurar un caso desde el enfoque cognitivo-conductual en el área de la psicología clínica. Muchas veces nos hemos preguntado cómo iniciamos con un caso, qué hago cuando me llega una persona, un paciente, un cliente por primera vez. Bueno, desde el enfoque cognitivo-conductual recordemos que se trabajan la parte de pensamientos, que sería lo cognitivo, lo conductual, que sería el comportamiento, y además dependiendo la línea de abordaje, que en mi caso es racional emotivo, entonces vamos a trabajar con la parte emocional también. Entonces es importante tener claro que, bueno, a veces no sabemos por dónde empezar con un caso, qué voy a hacer yo cuando me gradúe, abra mi consultorio y qué voy a hacer cuando me llegue un paciente por primera vez. Bueno, acá vamos a dar como algunas recomendaciones que de mi experiencia podrían servir para la hora de estructurar un caso clínico. Lo primero es empezar con el consentimiento informado. El consentimiento informado siempre va a ser crucial en todo proceso psicológico y máxime en el área clínica, porque nos va a llegar una persona vulnerable muchas veces que requiere nuestra atención. Entonces nuestro papel va a ser desde este enfoque cognitivo-conductual la psicoeducación. Y para eso el consentimiento informado nos va a dar respaldo de la información y del abordaje que vayamos a hacer. El consentimiento informado debe de ir con nuestros datos profesionales, también con una explicación de en qué consiste el proceso que se va a someter la persona y también una nota donde la persona pueda marcar si está de acuerdo o no con estas pautas y su firma y la firma mía como profesional. Esto va a variar dependiendo el tipo de reglamentación que tengamos. Por ejemplo, acá en Costa Rica, el Colegio de Profesionales en Psicología sí tiene una guía estructurada de cómo generar un consentimiento informado y hay una serie de códigos en nuestro reglamento que debemos de incluir, como por ejemplo la importancia de aclarar en qué consiste la confidencialidad, cuáles son los límites de la confidencialidad como tal. Luego de que hemos explicado el consentimiento informado, vamos a proceder a realizar una entrevista. Una entrevista inicial consiste en recopilar la información necesaria para el abordaje de este caso. Es importante que profundicemos en aquellos temas que de nuestro criterio son importantes para tener claridad y fundamento en el caso. Generalmente el paciente nos va a llegar y nos va a decir, mira, vengo acá por este motivo. Entonces desde ahí empezamos a explorar. Ok, ¿de hace cuánto empezó? Recordemos el análisis funcional de la conducta. Hay que realizarlo de esa sesión. Entonces empezamos, bueno, ¿hace cuánto empezó esa situación? ¿Cómo sobrellevó la situación? ¿Qué intentos ha tenido? ¿Cómo le ha afectado? ¿A quién ha afectado la situación? ¿Qué espera de este proceso psicoterapéutico como tal? También es válido preguntarlo. En esta entrevista inicial recopilamos información de la historia de vida del paciente, además si hay patologías asociadas, si hay diagnósticos previos, si hay enfermedades médicas, cómo está también el estado del sueño, alimentación, actividad física, todos los factores que consideremos necesarios desde nuestro criterio, que para mi experiencia es importante valorar en esa primera entrevista de manera integral al paciente, o sea, preguntar por todas las esferas de su vida para ver su estado actual y cómo le ha afectado la situación de consulta que lo trae a nuestra oficina o a nuestro consultorio. Luego de esto, de que yo ya tengo esta información, ahí empiezo yo a estructurar el caso. Bueno, junto con el paciente yo defino cuál va a ser el objetivo del proceso. Y podemos tener dos panoramas o más, pero en este momento voy a hablar de estos. Puede ser que el paciente tenga claridad de qué es lo que quiere trabajar, a como puede haber pacientes que definitivamente no tienen claridad de qué quieren trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, preguntamos directamente, mira, ¿qué espera usted de este proceso? ¿A dónde quiere que lleguemos con este proceso? Y a raíz de esa respuesta nosotros valoramos, ok, esto que me dice el paciente verdaderamente es lo fundamental de trabajar o hay asociado a alguna otra situación particular que me dijo en esa entrevista que yo considere que es más importante. Si me encuentro en ese panorama que es muy común, valido con el paciente que me haya dicho que quiere trabajar este objetivo, ¿verdad? El objetivo A, por llamarlo así. Pero de una vez le digo, me parece de mi experiencia que podríamos también trabajar, y escucha muy bien la palabra, también. O sea, estoy validando que vamos a trabajar esto que me dijo, pero al mismo tiempo quiero que trabajemos esto porque de mi experiencia considero que es importante hacerlo. Ejemplo, el paciente me dio toda la información en la entrevista y me dice, mira, yo quiero que trabajemos acá en cómo comunicarme en público. Perfecto, trabajemos cómo comunicarnos en público.
pero durante la entrevista me comentó que también padece de una adicción a marihuana y a la cocaína. Que si yo voy a trabajar con un área en público, pero hay un tema de fondo que tal vez es más crucial o que puede poner en riesgo la vida de esta persona o de otra, o su integridad emocional, física, mental, yo le voy a decir, bueno, mira, perfecto, vamos a trabajar en cómo hablar en público. Me parece que podríamos trabajar de manera paralela este tema del consumo de drogas, si a usted le parece. Si el paciente nos dice, no, no quiero trabajar el consumo de drogas o no quiero trabajar tal tema, debemos respetar esa pauta como tal, pero siempre de manera muy sensible, de manera con un tacto muy delicado, hacerle ver la importancia de abordar ese otro tema. Nunca obligar al paciente a trabajar temas que no requiera o que no quiera trabajar en ese momento. Ahora bien, una vez que yo tengo claro el objetivo o el tema tal cual vamos a trabajar, ahí yo empiezo a elaborar desde mi enfoque cuáles herramientas y recursos vamos a dar. El enfoque cognitivo-conductual, específicamente la terapia racional emotiva conductual, trabaja con tareas. Entonces, desde este enfoque podríamos dejar tareas para la casa. Podría ser el registro para crear una línea base. Podría ser realizar alguna actividad específica durante la semana, redactar algún tipo de carta, estructurar algún tipo de metas. No sé, hay diferentes herramientas que se podrían trabajar desde el enfoque dependiendo del caso. Para eso yo puedo tener de respaldo bibliografía, puedo tener de respaldo algún profesional que tal vez tenga más experiencia que me pueda aportar sobre cómo abordar ese tipo de casos que tal vez yo no tengo tanta experiencia en hacerlo. Es importante, y siempre lo menciono, los pacientes se deben de ir de cada sesión con algo nuevo. Por eso es completamente válido preguntar, bueno, ¿qué se lleva de la sesión de hoy? Ok, pregunto directamente para saber si verdaderamente quedó algo de lo que se habló en ese proceso, en esa sesión específica. Recordemos que nuestro papel es psicoeducador. Entonces nosotros vamos a educar desde la psicología a nuestros pacientes para que adquieran recursos que puedan poner en práctica posteriormente. No va a ser nunca desde este enfoque una relación de solo escuchar al paciente o de solo escuchar al terapeuta. Es una relación de construcción del proceso. Y como tal, en ese proceso de construcción van a haber resistencias, van a haber situaciones que habrán que abordar en particular muy sensibles, y que para eso se genera esa alianza terapéutica desde el primer contacto. Luego que yo tengo clara cuáles son las herramientas, algo importante es darle seguimiento a esas herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo dejo una tarea hoy para la siguiente semana debo revisar esa tarea. No puede quedar ahí en el aire, no puede quedar ahí olvidada. Por eso debemos registrar cuáles son las indicaciones que vamos dando cada semana y cada sesión revisar el avance de estas. Además, si ya terminamos un proceso psicoterapéutico, hablemos 8, 15, 16 sesiones, depende del caso, si ya lo concluimos, es importante que demos alguna sesión de seguimiento posterior y que ese seguimiento posterior sea para ver qué recursos ha adquirido, si está aplicando bien los insumos o las herramientas adquiridas, el conocimiento dado, o si requiere que se ajuste a algo nuevo. Siempre el paciente se debe de ir del proceso psicoterapéutico con la sensación que puede confiar en nosotros posteriormente, y que si bien el proceso estructurado, el proceso formal concluyó en esa sesión, las puertas del consultorio siempre estarán abiertas si necesita algo, y que vea que la psicología va a estar a su disposición siempre, que no es exclusiva de esas sesiones o de ese tiempo que pasó con nosotros, sino que es un recurso a su disposición en el momento que lo necesite, y así debemos de transmitirlo. Es normal que como terapeutas no sepamos todas las técnicas, no sepamos todos los procesos de intervención. Es completamente normal porque somos humanos. Pero lo que sí debemos de tener claro es que debemos de tener la disposición de aprender, de revisar, tener la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y de ir a estudiar, de actualizarnos, de informarnos y de estar constantemente en revisión para permitirle dar a los pacientes o clientes los mejores recursos que tengamos a nuestra disposición, siempre que tengamos una actitud humana, una actitud abierta y una actitud sensible para con ellos. Por el momento eso sería todo y nos vemos en otra cápsula.